Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin y criptos en español. Soy tu asistente digital Paulina, guiándote en el episodio de hoy. Un white paper es un documento técnico que presenta una propuesta, una teoría o un sistema en detalle, incluyendo una descripción de su funcionamiento, beneficios y posibles aplicaciones. En el caso de Bitcoin, el white paper fue escrito por Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin, en 2008. El documento presenta la idea de una moneda digital descentralizada que utiliza criptografía para garantizar la seguridad y la privacidad de las transacciones. También describe la técnica de consenso de cadena de bloques que utiliza Bitcoin para mantener un registro público y descentralizado de todas las transacciones. Esto permite a las partes interesadas verificar las transacciones sin confiar en una autoridad central. En este episodio analizaremos el aniversario de este documento que fue lanzado hace 16 años y cómo ha llegado a convertirse en uno de los activos más valorados a nivel mundial. Ya seas un inversor experimentado o simplemente tengas curiosidad por Bitcoin u otras criptomonedas, este episodio ofrece valiosas perspectivas sobre Bitcoin en 2024. Comencemos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio 134 y han pasado exactamente 15 años y 10 meses desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. En el episodio de hoy vamos a analizar el white paper, el documento blanco donde se publicó el origen de Bitcoin. Bueno, antes que se empiece a minar, Satoshi Nakamoto hizo la publicación de cómo funcionaría este sistema Bitcoin. Entonces hay muchísimas curiosidades de cuándo lo lanzó, cómo lo escribió y todo eso. Así que en este capítulo vamos a hablar del aniversario número 16. Imagínense, han pasado 16 años desde que se publicó el documento de Bitcoin y posteriormente se lo empezó a minar. Así que antes de empezar este episodio 134, vamos con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Ok, bienvenidos de vuelta. Si eres nuevo en este podcast, mi nombre es Juan Sebastián Landi y aquí hablamos sobre Bitcoin y otras criptomonedas, pero principalmente sobre Bitcoin. Así que hace 16 años se publicó este documento, el white paper, que se conoce como el documento blanco de Bitcoin. Entonces hoy les traigo un artículo que, bueno, originalmente está en inglés, pero lo he traducido, es de Cointelegraph, en donde habla justamente de este aniversario. Dice: Bitcoin, a los 16 años de experimento a un activo de $1 billón. Ese es actualmente el precio de capitalización de todo el mercado de Bitcoin, es de $1 billón. En tan solo 16 años, Bitcoin ha crecido para convertirse en el 10º activo más grande del mundo y la mejor moneda para la libertad financiera, según Paolo Ardoino, que es el CEO de Tether. Tether, recordemos, es una stablecoin, una moneda estable que tiene una paridad de 1 a 1 con el dólar. El documento fundacional de Bitcoin, el white paper escrito por su creador Satoshi Nakamoto, cumple esta semana 16 años. El 31 de octubre de 2008, Nakamoto compartió el white paper, que el título era Bitcoin, un sistema efectivo electrónico peer-to-peer, es decir, de persona a persona. Lo compartió en una lista de correo de criptógrafos, proponiendo una red descentralizada de persona a persona capaz de prevenir el doble gasto mediante el consenso de Proof of Work, de la prueba de trabajo. Entonces, para la gente que está interesada en leer este documento, está actualmente disponible en muchísimos idiomas. Originalmente se publicó solo en esta lista de correo para gente que estaba en el tema de criptografía, pero actualmente está disponible en algunos idiomas. Les voy a dejar el link aquí para que se lo descarguen en el idioma de su preferencia. Bueno, tan solo 3 meses después, Nakamoto minó el primer bloque de Bitcoin, conocido como el bloque Génesis, recompensando 50 Bitcoins, y lo lanzó lo que ahora es como la mayor red de criptografía del mundo. 16 años después, Bitcoin ha alcanzado un valor de mercado de más de $1.42 billones, convirtiéndose en el 10º activo más grande a nivel global según Companies Market Cap. Entonces, lo pueden revisar esta información en algunas páginas, entre ellas Binance o Yahoo Finance también lo pueden encontrar, donde ven los activos y la capitalización que cada uno de ellos tiene. Y por ejemplo, el oro se
posiciona como el activo número uno, que tiene más o menos como 18 trillones. Bueno, es que en Estados Unidos lo dicen billions, pero en otras partes lo dicen trillion dollars. Entonces el oro está en la posición número uno con una capitalización de 18 trillones, más o menos. En segundo lugar está Apple con una capitalización de 3.5 trillones. Y así hay compañías de tecnología, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon. De ahí viene otro activo como el oro, que está en séptimo lugar, y en posición número 10 está Bitcoin con 1.4 trillones de dólares. Está a un poco de pasar incluso a Facebook, a Meta, que Meta tiene 1.5 trillones de dólares. Entonces, días antes del aniversario del white paper, el precio de Bitcoin subió a un máximo de 7 meses, es decir, estuvo por encima de los $73,600, acercándose a solo $200 de un nuevo máximo histórico, el cual algunos analistas esperan que ocurra después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que serán en los próximos días. Bitcoin convirtiéndose en un nuevo oro digital para las instituciones en solo 16 años. El crecimiento de Bitcoin ha sido impulsado por la confianza de los inversores y la adopción institucional por su papel como reserva de valor, según Midhil Thakur, cofundador de Belar. Belar dijo a Cointelegraph: Bitcoin ha evolucionado de un experimento digital de nicho a una clase de activo global que rivaliza con las reservas de valor tradicional como el oro. Pero a diferencia del oro, que ha tardado miles de años en establecerse, Bitcoin lo logró capitalizarse o logró captar la atención institucional, generar debates regulatorios y promover un movimiento de finanzas descentralizadas global en tan solo 16 años. Bueno, recordemos que también en tan solo 16 años ahora Bitcoin forma parte de la carrera presidencial principalmente en Estados Unidos, que vemos algunos candidatos como Robert Kennedy Jr., como Donald Trump, que son candidatos pro Bitcoin. La madurez de Bitcoin, según Thakur, es evidente a través del aumento de las tenencias a largo plazo por parte de instituciones, una integración más profunda con los mercados financieros tradicionales y una creciente adopción como cobertura contra la inflación. Entonces, para la gente que nos ve en la edición de video, tienen aquí algunas gráficas donde voy mostrando la capitalización de mercado y todo eso. Y aquí hay un gráfico interesante que muestra como la gente que más Bitcoin tiene. Entonces, entre los primeros está Satoshi Nakamoto, que se atribuye a él una de las primeras direcciones cuando empezó a minar Bitcoin. Entonces tiene como 1.1 millón de Bitcoins en esas direcciones. En segundo lugar está el exchange Binance, que es uno de los más grandes, que tiene 667.500 Bitcoin. De ahí viene BlackRock. Recordemos que BlackRock es uno de los gestores de activos más grandes a nivel mundial, que está incluso en Wall Street. Ellos empezaron a acumular Bitcoin este año con el lanzamiento de los ETF de Bitcoin y ya se posicionan en tercer lugar con 417.000 Bitcoins más o menos. Pero recordemos que BlackRock sigue cada semana comprando más y más Bitcoin. Y en las siguientes posiciones vienen también otros gestores de activo como Grayscale también, que a través de los ETFs ha estado adquiriendo Bitcoins, que tiene como 250.000 Bitcoins. En quinto lugar tenemos a MicroStrategy, que es interesante toda la información que ha salido esta semana, en donde se muestra la evolución de MicroStrategy, una de las empresas que estaba en la bolsa de valores, que era grande, pero no a comparación de Microsoft y eso. Y desde que empezaron a adoptar Bitcoin con el efectivo que tenían de sobra en el banco y que no generaba ningún rédito, empezaron a comprar Bitcoin, y a día de hoy tiene como más del 200 o 300% de incremento en las acciones de su empresa, que incluso empresas como Microsoft empezaron a seguir la estrategia de MicroStrategy, y esta semana empezaron a preguntar a sus inversores si desearían que Microsoft empiece a utilizar la estrategia de MicroStrategy y empezar a comprar Bitcoin para tenerlo como reserva de valor. Así que vemos que MicroStrategy está en quinto lugar. En sexto lugar está el gobierno de Estados Unidos con 203.000 Bitcoins. Recordemos que tanto la propuesta de gobierno de Robert Kennedy Jr. y de Donald Trump es mantener el Bitcoin que tiene el gobierno estadounidense y comprar incluso más Bitcoin para poder respaldar el dólar estadounidense. Y bueno, también vemos otro gobierno en séptimo lugar, que está el gobierno chino con 194.000 Bitcoin, y también en otros fondos de inversión como Fidelity con 188.000, Bitfinex, que es otro exchange, con 187.000, Kraken con 167.000, Block One y Robinhood, que son otros gestores de activos también, con 164.000 y 139.000 correspondientemente. Bueno, destacando el interés institucional, el administrador de activos más grande del mundo, BlackRock, superó los $30.000 millones en tenencias de Bitcoin a través de su fondo cotizado en la bolsa, el ETF, el 30 de octubre. Los ETF de Bitcoin han traído cada vez más atención, subrayando la transformación de Bitcoin de una moneda digital de nicho a un activo financiero importante.
Bitcoin es la mejor moneda para la libertad financiera, dice el CEO de Tether, Paolo Ardoino. Bueno, recordemos, Tether es una criptomoneda, una stablecoin con paridad de 1:1 hacia el dólar. Bitcoin se ha convertido en la mejor moneda del mundo, según Paolo Ardoino, el CEO de Tether, el mayor emisor de stablecoins en el mundo. Hablando exclusivamente en el evento Plan B en Lugano, en Suiza, que se realizó hace un par de semanas, el CEO de Tether dice: soy Bitcoiner, creo que Bitcoin es la mejor moneda del mundo, pero no todos están listos todavía. Las personas tienen luchas más grandes de su vida y en este momento no tienen el tiempo para invertir y comprender Bitcoin aún. Pero creo que el papel de USDT, la stablecoin que produce Tether, también está reduciendo la barrera de entrada para estas personas hacia Bitcoin. Bitcoin, agregó Arduino, ofrece un valor único como alternativa a las monedas fiduciarias tradicionales, que enfrentan presiones inflacionarias, llamándolo la opción definitiva para la libertad financiera en un panorama económico volátil. Bueno, vemos que incluso el CEO de Tether, que es la empresa que tiene en circulación la mayor stablecoin en el planeta, es también un Bitcoiner, y hay también documentos y entrevistas donde Paolo Ardoino menciona de que incluso Tether compra Bitcoin para tener como incluso respaldo para su stablecoin, porque no solamente tienen dólares o en inversiones o en bienes raíces para respaldar todo el Tether que tienen en circulación, sino también compran Bitcoin para tenerlo como respaldo. Y esta semana, con motivo del aniversario del white paper de Bitcoin, también encontré un tweet interesante en inglés. Bueno, obviamente está publicado por Pete Rizzo, que es uno de los que está a cargo también de los eventos Bitcoin en Estados Unidos, en Nashville, y también lo pude ver acá en Amsterdam hace un par de semanas. Entonces publicó un tweet que está en inglés, pero les voy a ir traduciendo para la gente que nos escucha, para la gente que nos sigue en video, lo tienen aquí, lo pueden ver, en donde saca 16 temas interesantes o 16 facts, como cosas interesantes del white paper de Satoshi Nakamoto, ahora que cumple 16 años. Entonces, como punto número 1, dice: el white paper de Bitcoin tiene 2.736 palabras. Es más pequeña que la Carta Magna de Estados Unidos, que tiene como 3.550 palabras, y más pequeña que la Constitución de Estados Unidos, que tiene como 4.543 palabras. Dice: es la mitad del tamaño en promedio de lo que tiene un white paper académico. Recordemos, la gente que estudia PhDs o maestrías tiene que publicar estos white papers, entonces es más o menos a la mitad del tamaño que tiene estos white papers académicos, que pueden ir entre 4.000 y 10.000 palabras. Como punto número 2, dice: la palabra Bitcoin solamente aparece 2 veces en el documento. Dice: es muy conocido de que Satoshi lo nombró Bitcoin después del proceso de la publicación después que empezó a escribir este documento. Incluso se puede ver en las líneas de tiempo como cuando él iba publicando este documento, que inicialmente lo llamó como dinero electrónico, como electronic cash, o incluso llegó a mencionarlo como netcoin, como moneda de la red. Como punto número 3, dice: el white paper no incluye las palabras blockchain o criptomoneda. En ninguna parte del white paper vas a encontrar estas palabras. En su lugar, Satoshi llamó a la blockchain un timestamp o un servidor de línea de tiempo. Entonces, esto también es muy interesante para que vean que la palabra blockchain nunca se mencionó, ni tampoco criptomoneda, en el white paper original de Bitcoin. Como punto número 4, dice: la palabra más mencionada en el white paper es block, que se utiliza como 48 veces. Dice: blocks are batches of transactions, que los bloques son como grupos de transacciones que están dentro de esta línea de tiempo, de los timestamps o de la denominada blockchain, y que se van aprobando a través de la blockchain de Bitcoin. Como punto número 5, dice: el white paper incluye 3 ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones matemáticas muestran la probabilidad de que un ataque del 10% de la red, utilizando un poder del 30% con el hash de poder, puede disrumpir la blockchain de Bitcoin. Pero bueno, aquí se estimaba haciendo cálculos y todo eso, pero vemos que ahora la red de Bitcoin, con la cantidad de mineros que están soportando y con el hash que tiene, es prácticamente imposible como crear un doble gasto o destruir la blockchain de Bitcoin. Como punto número 6, dice: Satoshi escribió el código para Bitcoin antes de escribir el white paper. Entonces, en otros posts posteriores se mencionaba de que él había estado trabajando en el código de Bitcoin como más o menos por 2 años, para el tiempo en el que
el white paper fue finalizado. Entonces, en la lista de correo, cuando él iba publicando los emails y todo, demostraba que el código de Bitcoin estuvo antes listo que el white paper. Como punto número 7 dice, el white paper de Bitcoin incluye 8 citas a otros proyectos o otras personas que colaboraron con su tecnología para que Bitcoin funcione. Entre estos proyectos que se iniciaron antes de Bitcoin se encuentran proyectos como B-Money de Wei Dai y también Hashcash de Adam Back. Recordemos que en episodios anteriores, cuando estuve en Riga, también pude conversar con Adam Back, que casi siempre asiste a estos eventos Bitcoin. También publiqué en mi cuenta de Twitter algunas fotos, entre ellas también con Adam Back ahora en el evento de Bitcoin en Ámsterdam. Como punto número 8 dice, el white paper de Bitcoin especifica que el poder de CPU se utiliza para generar los bloques. Eso es interesante, ya que así funciona la minería de Bitcoin. Pero bueno, eso no es tan correcto mencionar de que los CPUs utilizan el poder de cómputo para asegurar la red. Recordemos que el día de hoy hay computadores específicos que se llaman ASICs que proveen como mayor capacidad computacional para soportar la minería de Bitcoin. Pero cuando Satoshi lo publicó en el año 2008, a finales del 2008, el white paper, no existían los ASICs. Entonces, por eso él menciona CPU como poder de CPU, de la unidad central de procesamiento, en donde inicialmente podías minar Bitcoin con la computadora en tu casa, con una laptop y eso pero con el pasar de los años las empresas fueron generando chips específicos para minería de Bitcoin que a día de hoy se denominan ASICs. Bueno, como punto número 9, dice el tiempo exacto de la publicación del white paper de Bitcoin fue el 31 de octubre del 2008 a las 2:10 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos. Entonces muchos especulan de que esta fecha fue escogida en asociación con el tema de muerte y renovación, porque recordemos justamente es Halloween. Entonces hay mucha especulación del por qué se publicó justamente este 31 de octubre del 2008. Como punto número 10 dice, de los 21 millones que es el límite de los números de Bitcoin que se va a minar en lo largo de la vida de Bitcoin, eso tampoco nunca se menciona. No se menciona en el white paper de que va a haber un total de 21 millones de Bitcoin. Entonces, esto cómo es que se logra calcular, es porque cuando tú ves los halvings que va apareciendo de 50 Bitcoins al inicio, después a 25 Bitcoins cada 10 minutos, después a 6.12 Bitcoins y así, entonces se calcula que va a ser 21 millones de Bitcoins. Como punto número 11 dice, el white paper de Bitcoin ha generado muchísimos comentarios una vez que fue lanzado. Entonces, que hubo mucho debate y mucha moderación en los grupos de criptografía. Incluso recordemos uno de los primeros criptógrafos que estuvo comentando cuando se publicó el white paper fue Hal Finney, que ya falleció también, pero él es uno de los que se atribuye uno de los primeros que tuvo contacto con Satoshi Nakamoto. Como punto número 12 dice, Satoshi no recibió ningún comentario hasta 3 días después de la publicación del white paper. Entonces el primer comentario fue de James A. Donald, quien todavía sigue vivo. Y entonces interesante, imagínense, se publica el white paper y no es sino hasta los 3 días después que Satoshi tiene un comentario. Número 13. Dice, el primer usuario de Bitcoin, Hal Finney, no respondería al white paper sino hasta una semana después. Entonces, dicho esto, fue el primero en apoyar públicamente a Satoshi. Defendió el concepto y llamó al uso de la prueba de trabajo, al proof of work, como muy buena idea, como muy prometedor. Ese es como punto número 13. Como punto número 14. Tras los ataques legales, el white paper de Bitcoin ahora está alojado por algunos sitios en el mundo. Incluso les voy a dejar los links aquí para que ustedes se lo puedan descargar. Incluso en la página web de uno de nuestros auspiciantes de bitcoin.com.es, también en una de las secciones tienen la opción disponible para descargarse el white paper. Entonces, esto incluye la propiedad de Estados Unidos, del gobierno y la ciudad de Miami, y algunas empresas públicas como Block y como MicroStrategy también tienen en sus páginas web disponible el link para que puedan ustedes descargarse el white paper de Bitcoin. Como les menciono, ahora está en muchísimos idiomas. Inicialmente estuvo solamente publicado en inglés, incluso lo tienen ahora en español.
Como punto número 15 dice, los desarrolladores ya no están trabajando en ciertas secciones del white paper de Bitcoin. En el documento Satoshi hace la primera propuesta de escalabilidad llamada la verificación simple de pago. Desde entonces se ha abandonado como una solución viable, pero recordemos que la blockchain de Bitcoin siempre sigue actualizándose. Si bien las actualizaciones en Bitcoin no son cada día o cada semana como en otros proyectos cripto, pero eso es lo que le lleva a ser una de las redes más seguras, porque tiene muchísima seguridad y los cambios que se hacen son para mejorar la red y no afectan al funcionamiento de la red que está, bueno, de la red actual. Y como último punto, el punto número 16 es justamente algo que les acabo de mencionar, que el primer sitio web en alojar el white papers de Bitcoin fue bitcoin.org, que todavía está el documento disponible ahí, pero ahora está en más de 40 idiomas. Entonces, si alguien quiere visitar esta página web, es bitcoin.org, en donde tienes, en algunos idiomas tienes recursos, te da tutoriales, te da cómo instalar Bitcoin Core, que es el nodo de Bitcoin, y en la sección introducción, en la parte de abajo dice white papers, es en donde puedes descargarte en algunos idiomas. Vemos que tiene en inglés, en checo, en alemán, en español, en francés, en inglés y muchísimos otros idiomas que tienes disponible aquí el white paper de Bitcoin. Así que amigos, eso ha sido el episodio 134 de Bitcoin y criptos en español, en donde analizamos el white paper de Bitcoin, el documento blanco, donde han pasado como 16 años y vemos lo que le ha tomado a Bitcoin de pasar de ser un activo que estaba solamente en una lista de criptógrafos, ahora estás dentro incluso de la carrera presidencial de Estados Unidos. Entonces recordemos de que para cuando escuches este episodio, estamos a días próximos de las elecciones de Estados Unidos, en donde hay posiblemente uno de los candidatos pro Bitcoin que pueda ganar. Así que bueno, déjame tus comentarios aquí, qué te ha parecido este episodio. Y recuerda que mi nombre es Juan Sebastián Landi y Bitcoin es el evento más importante en la historia de la humanidad después de la creación de Internet. Así que nos vemos en otro episodio. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.